this new love are cold and dead. Breathing rust is come to this. We burn to dust and apocalypse, but we can live again if we can find ourselves. Tom Slayer, el cazador de demonios entre dimensiones, parte 7. Half-Life. Luego de haber salvado el mundo de Gear Software, el Slayer estaba siendo teletransportado hacia la fortaleza del destino, para ir hacia el último mundo que quedaba por salvar, pero primero tenía que resolver algunas cuentas pendientes con aquel robot que medía 10 pies de alto, ya que él lo traicionó cuando derrotó a la mente maestra araña. En la fortaleza del destino, se abriría un portal en el puente principal de la nave, donde saldría el Slayer, buscando a Samuel Hayden y darle su respectiva paliza, y claramente no tardó mucho en darse cuenta de su posición, pues pudo verlo cerca de la enorme y única ventana de la nave espacial de la fortaleza. El Slayer se acercaría hacia él, mientras que Hayden vería como las naves que lograron escapar de la Tierra durante la invasión demoníaca, estaban regresando a su mundo natal para volver a reconstruir a la sociedad humana. El Slayer, estando cerca de él, dirigiría su atención hacia el planeta Tierra, pero viendo tan solo las pocas naves humanas que regresaban a su hogar de origen. Grandioso, ¿no crees, Slayer? Después de todo lograste salvar a la humanidad de esta dimensión, incluyendo las otras por supuesto, diría Samuel al notar que el Slayer estaba al lado de él. El Slayer no diría nada como era de esperarse, cosa que Samuel Hayden notó de inmediato, pero que no lo sorprendió por obvias razones, pero tenía una gran duda. Porque el Slayer decidió hablar, o más bien, amenazar con su propia voz aparte de usar la fuerza bruta contra ese tipo llamado Griffin, que trató de chantajearlos teniendo de rehén a DC. ¿Acaso se encariñó con aquellos soldados Gears, o le recordó a sus compañeros centinelas cuando él estaba afiliado a ellas? Hayden no lo sabía y decidió preguntarle. Gracioso, siempre has sido un hombre misterioso, silencioso y muy violento, pero se me hizo demasiado raro cuando decidiste amenazar a ese tipo con tus propias palabras. Claro, ese tipo se lo merecía claramente, pero exactamente por qué lo hiciste. Hayden giraría su cabeza hacia el asesino para tan solo ser respondido por el puñetazo de este en su rostro metálico. Claramente Hayden no gritó, o dio gemidos de dolor, pero sintió la fuerza de 1000 hombres en ese solo puñetazo, que lo terminó mandando a estrellarse contra el suelo. ¿Y esa frialdad? Ni un abrazo siquiera, diría Hayden con ironía, antes de ser agarrado por el cuello por la mano del Slayer que seguía de pie para luego acercarlo hacia su casco y decirle con su voz fría y dura. Mejor cierra el pico, Hayden, aún no he olvidado aquella vez que me traicionaste y me arrojaste en esa dimensión. Jajaja, ya veo, ¿sigues molesto con eso? ¿No es así?, preguntó Hayden mientras que levantaba las manos en señal de paz. Tus estupideces trajeron a esos monstruos a tu mundo y eso claramente trajo muchas consecuencias, diría el Slayer a Hayden y este le contestaría. Y te dejé muy en claro que estoy dispuesto a tomar la responsabilidad de los acontecimientos ocurridos en Marte y la invasión que ocurrió en la Tierra, pero será mejor que me dejes vivir, ya que la inteligencia artificial que está en esta nave, solo me obedece a mí, aparte que ella y yo somos los únicos que podemos abrir y llevarte a otras dimensiones, así que al menos que quieras que otro mundo sea destruido por los demonios, déjame vivir hasta que acabes con Lucifer. El Slayer, dando un sonido de frustración, suelta a Hayden y procede a ir hacia su habitación personal para reparar la hoja ejecutora de su guantelete o brazalete, pero a la vez incluir otra hoja ejecutora en el otro brazalete. Nota de
de autor. Se me olvidó decir que la hoja ejecutora es la cuchilla que se ubica en su antebrazo, que el asesino usó para matar a sus enemigos, pero como en ese tiempo estaba escribiendo la parte 2 del fic, y que ni siquiera me molesté en buscar cómo se llama esa arma, por lo que decidí llamarle el cuchillo del antebrazo XD. Unas horas más tarde, el Slayer había reparado la hoja ejecutora del guantelete izquierdo, y incluyendo otra hoja ejecutora en el guantelete derecho, por lo que el Slayer tendría en total 4 hojas ejecutoras, 2 en sus antebrazos y 2 en sus guanteletes, por lo que así se llamará la cuchilla del Slayer a partir de ahora. Luego de eso, Samuel abriría el portal hacia el siguiente mundo, por lo que el Slayer iba a entrar en el portal, pero sería detenido por Samuel, que le diría: Slayer, ten cuidado, mientras reparabas tu hoja ejecutora, encontré unas extrañas transmisiones en ese mundo, parece ser un mundo moderno pero no pude entender lo que decía, no sabemos qué puede haber allí, si de por sí descubrimos que existen otro tipo de criaturas como los Locust, no me quiero imaginar qué puede haber allí. El Slayer vería a Hayden, y simplemente le asentiría con la cabeza para luego entrar en el portal, mientras que otro robot de aspecto circular con 2 brazos que salían de 2 orificios de los lados derecho e izquierdo, lo acompañaba. Mientras tanto, en el mundo de Half-Life, el portal dimensional de la fortaleza se abriría en lo que parecía ser un bosque muy jodido, pues se notaba que los árboles apenas estaban vivos, la mayoría estaban secas o desnutridas por así decirlo, se notaba un aire tétrico en el lugar, cosa que inmediatamente fue notada por el asesino luego de salir del portal. El robot, que era manejado y controlado por Samuel Hayden, notó el ambiente medio muerto de ese bosque, claramente los demonios habían arrasado con el lugar. O eso aparentaba a primera vista. El Slayer ignoraría el ambiente, pues él ya ha estado en lugares parecidos y decidió caminar por el bosque mientras que el robot lo seguía. En otro lugar, en una ciudad cerca del bosque que estaba totalmente destruida y devastada, estarían caminando 2 personas, uno de ellos llevaba una armadura que era uno de color naranja, el tipo llevaba unas gafas, su cabello es castaño, siendo un hombre de una edad alrededor de 20 años, la otra persona era una chica de cabello corto, llevaba una chaqueta de cuero, unos pantalones mezclilla, su piel era morena y su edad era alrededor de 20 años. Ellos eran nadie más ni nadie menos que Gordon Freeman y Alyx Vance, miembros de la resistencia que estaban en guerra contra los Combine, una raza alienígena que era básicamente invasores dimensionales parecidos a los demonios. La única diferencia es que estos tenían mejor tecnología y armamento militar, aparte de tener naves espaciales que pueden viajar ya sea entre galaxias y planetas, hasta universos alternativos. Pero también estaban en guerra contra los demonios, pues estos, después de muchos intentos de conquistar aquel mundo, pero que no pudieron debido a los Combine, habían logrado su objetivo, pues lograron destruir la torre que creaba el portal hacia el mundo natal de los Combine, evitando que los Combine pidieran refuerzos, a la vez que lograron diezmar una gran parte del ejército Combine, hasta el punto que tan solo quedaba unas pocas legiones de su ejército. Ambos estaban muy atentos, después de todo lo que habían visto, era obvio que los demonios eran lo peor de lo peor, puede que los Combine usaban a los humanos para experimentarlos y modificarlos genéticamente, pero los demonios mataban a cualquier ser vivo sin piedad. Incluso lograron acabar con gran parte de las criaturas de la dimensión Shen que estaban esparcidos por el planeta Tierra, ya que estos lograron llegar gracias a una tormenta de portales que ocurrió después de que Gordon Freeman derrotara al cabezón con aspecto de bebé. Sin embargo, Gordon ya estaba acostumbrado con este tipo de criaturas, en cambio Alyx Vance no lo estaba, ella tal vez se enfrentó a los insectos de león, headcrabs, Combine y otro tipo de criaturas del mundo Shen, pero los demonios eran por mucho, mucho peores. Ellos matan, arrasan, torturan, y despedazan a cualquier ser vivo, incluso fue capaz de presenciar como unos demonios, en este caso, varones del infierno, mataron y despedazaron a Dog, su mascota robótica que su padre, Eli Vance, creó para que protegiera a Alyx cuando era una niña. Esto claramente afectó a Alyx, pues Dog fue su compañero y amigo durante 2 décadas luego que los Combine había tomado el control del planeta Tierra, y verlo morir fue algo que ella jamás podrá superar. Ella estaba sumida en sus pensamientos, pensando en su compañero Dog mientras que visiblemente se notaba la tristeza en su rostro, pero fue sacada de su mente cuando Gordon le habló. «Alyx, ¿estás bien?» Alyx viendo a Gordon le diría. «Sí Gordon, estoy bien, es que, bueno, tú sabes», diría Alyx.
Mira, si quieres regresar no te culpo, diría Gordon a su compañera. Gordon, créeme, estoy bien, solo sigamos adelante, ¿ok?, diría Alex. Gordon estaba preocupado por su compañera, pero sabía que no podía hacer nada, era algo entendible, había perdido a su amigo y compañero Doc y por lo que sabía por parte de Alex, Doc siempre estuvo al lado de ella desde que era una niña. Sin embargo, él quería tratar de ayudarla y le iba a decir algo, pero justamente escucharon unos ruidos muy raros, como los sonidos de unas aeronaves acercándose, pero eran unos sonidos que ambos reconocían, siendo aeronaves del Imperio Combine. Ambos rápidamente se adentran en un autobús que ya estaba destruido pero que se podía usar para esconderse. Viendo desde las ventanas que de por sí estaban hechas añicos, verían algunas aeronaves de combate Combine dirigiéndose hacia la parte central de la ciudad, mientras que Gordon y Alex estaban en la parte sur de la ciudad. «Mierda, ¿se habrán dado cuenta de nuestra presencia?», preguntó Alex. No lo sé, Kleiner advirtió que en esta zona había presencia Combine pero también presencia de los minusvivos, diría Gordon. Nota del autor. Sí, aquí llaman a los demonios igualito como en el Doom Eternal XD. Bueno, como sea, debemos llegar a la bodega para ver si hay suministros, diría Alex esperando que dejaran de aparecer las aeronaves de combate Combine. Al notar que ya no había más naves sobrevolando los cielos, ambos saldrían del autobús para luego dirigirse hacia una bodega que se encontraba debajo de la ciudad, pues allí se encontraban los suministros que necesitaban para la resistencia, ya que se les estaba acabando. Mientras tanto con el Slayer, él encontró la ciudad devastada y comenzó a dirigirse hacia ella. Al llegar el Slayer notó inmediatamente que los edificios estaban bastante viejos y demacrados, algunos estaban destruidos como si una gran batalla se hubiese producido en aquella ciudad hace bastante tiempo. Seguiría recorriendo las calles hasta llegar a lo que era el centro turístico de la ciudad. Al igual como los demás edificios, estaba totalmente destruido y desolado pero no tardó en darse cuenta de los sonidos de algo acercándose, inmediatamente se pondría a cubierto en un automóvil, que como los demás, estaba destruido y vería varias aeronaves que tenían un aspecto muy peculiar, parecían como una especie de insectos modificados. Algunos llevaban lo que era una especie de contenedores enormes transportando algo, en este caso, transportaban soldados Combine que fueron enviados para crear un puesto de avanzada en aquella ciudad. El Slayer seguía estando en alerta, esas naves claramente no eran humanas y por el consejo de Samuel Hayden, podría haber algo más que los demonios en ese mundo. El robot manejado por Samuel Hayden, que estaba cerca del Slayer, estaría viendo las naves que estaban en el cielo, y algunas de ellas comenzaron a aterrizar en las calles, en este caso, eran las naves que transportaban aquellos contenedores que luego abrirían algo así como unas puertas, y de ellas saldrían unos soldados con un aspecto algo peculiar. Llevaban un uniforme blanco acompañado con un casco con un solo lente ocular de color rojo, llevaban rifles de pulso, aparte que eran rifles de asalto, también permitía lanzar una especie de esferas que podría desintegrar a cualquier ser vivo. El robot rápidamente daría un escáner a larga distancia a estos soldados, por lo que pudo detectar, estos eran humanos, sin saber que estos soldados habían sido modificados genéticamente por los Combine. Slayer parecen ser humanos, pero ten cuidado, no sabemos si son hostiles, diría Samuel Hayden desde el robot. Pero eso era tan obvio para el Slayer que hasta comenzó a creer que Samuel lo estaba tratando como a un niño perdido en una jungla muy peligrosa, o parecía que aquel maldito robot se estaba burlando de él de alguna manera, aunque era entendible, ambos ni se llevaban bien después de todo. El Slayer dejaría la cobertura y comenzó a acercarse hacia los soldados, quienes inmediatamente ven al Slayer y como era de esperarse, apuntaron sus armas hacia él. «Alto allí», diría uno de los soldados pero su voz sonaba algo distorsionada pero se podía entender perfectamente. El Slayer se detendría y el robot se pondría enfrente del asesino para hablar. «Esperen un momento, no venimos a pelear con ustedes, estamos aquí para ayudar a detener la invasión demoníaca». Los soldados Combine se verían confundidos, ellos al igual que la resistencia habían llamado a los invasores como minusvivos, a pesar que los invasores tenían aspectos demoníacos como los varones del infierno, pero para ellos sería muy simple llamarlos demonios, por lo que decidieron llamarlos minusvivos. Uno de los soldados se pondría en contacto lo que sería la central o con sus superiores, el Slayer no podría escuchar la conversación de aquel soldado pero ya se imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir.
Luego que aquel soldado terminará su llamada con sus superiores, este daría la orden de disparar, pero justo cuando los demás soldados Combine iban a abrir fuego contra el asesino, el robot activaría una de las defensas que tenía, en este caso en su ojo, lanzaría una fuerte luz cegadora para dejar aturdidos a los soldados que se agarrarían el lente ocular de su casco. El asesino no tardó mucho en ir corriendo hacia los soldados que aún seguían aturdidos, el primero recibió un puñetazo en su rostro, la fuerza fue suficiente para destruir aquel lente ocular y mandarlo a impactar contra un coche, y de alguna manera logró sobrevivir. Los demás recibieron unos fuertes puñetazos y patadas por parte del asesino, que los dejaría inconscientes, pero uno de ellos logró recuperarse del aturdimiento y viendo cómo aquel tipo les estaba partiendo el trasero, se pondría en contacto con los demás soldados, y logró comunicarles sobre el extraño tipo con armadura, pero recibió un fuerte puñetazo en el estómago por parte del asesino. Pero escucharía nuevamente aquellos sonidos de las aeronaves de los Combine y justamente aparecieron 3 sobrevolando en el cielo para luego apuntar sus cañones hacia el asesino, y procedieron a disparar ráfagas de energía hacia el asesino que no tuvo más que correr para evitar las ráfagas de energía. El asesino mientras corría sacaría el lanzacohetes y dispararía 3 misiles contra una de las naves, pero esta lograría esquivarlas y volvió a disparar contra el asesino. Una de las naves se acercó hacia él para tratar de asestar al asesino, debido que este se movía muy rápido. Pero ese sería su peor error, ya que como estaba un poco más bajo cerca de la calle, el asesino aprovechó eso para usar el gancho de la super escopeta que logró asestar la cabeza de la nave, para luego ser impulsado por el gancho hacia la nave. Al llegar la cabeza de la nave Combine, no dudó y comenzó a apuñalar la cabeza de la nave Combine usando la hoja ejecutora del guantelete derecho, saliendo de ella un líquido azul, como si se tratara de sangre, y logró dar resultado, ya que la nave comenzó a perder el control de sí misma. El Slayer, al ver que otra nave se acercaba hacia él para dispararle, usó el gancho de la super escopeta para hacer lo mismo que hizo con la nave que ya estaba a punto de explotar, logró impulsarse para llegar a la otra nave, dio un doble salto en el aire para luego aterrizar en la cabeza de la nave, y procedió a usar su puño para atravesar, por así decirlo, el cráneo de la nave, haciendo un gran hoyo en esta, y comenzó a arrancar los cables conectados a su cabeza usando claramente sus manos. La otra nave que quedaba no tuvo otra opción que disparar contra su compañera para acabar con el Slayer, pero este se percató y saltó de la nave logrando aterrizar en la calle, sacó el lanzacohetes y disparó múltiples misiles contra la última nave que quedaba. Los misiles lograron asestarle debido que estaba distraída por andar disparando a su compañera, al final como las demás esta terminó explotando. Slayer, será mejor que nos vayamos de aquí, el robot detecta más de esos soldados y sería mejor prevenir más conflictos, diría Samuel Aiden desde el robot. El asesino asintió con la cabeza y comenzó a trepar, o hacer parkour en uno de los edificios llegando hasta el tejado. Posteriormente llegaron los demás soldados de uniforme blanco, quienes inspeccionaron la zona para asegurarse de que la amenaza ya no anduviera por allí, pero al darse cuenta que la amenaza ya no estaba, procedieron a llevarse a sus compañeros inconscientes para que sean atendidos y llegaría una de las naves que llevaba aquellos contenedores, los soldados entran en ella y se van. El Slayer vería cómo se iba la nave, pero el robot hablaría mientras se escuchaba una alarma. Alerta, presencia demoníaca cerca de nosotros, la cantidad de demonios es demasiado, pero también se detecta 2 formas de vida, al parecer son humanas que tratan de escapar de las criaturas. El Slayer al escuchar eso vería la dirección que el robot se refirió y usando el rifle de asalto al modo francotirador, vería que en una calle había una gran cantidad de imps persiguiendo a 2 humanos, uno de ellos era un hombre que llevaba una armadura de color naranja y la otra parecía ser una chica con pantalón de mezclilla y una chaqueta de cuero tratando de escapar de los demonios. El Slayer rápidamente va saltando entre tejado y tejado para llegar hacia la posición de Gordon Freeman y Alex Vance, mientras que el robot lo seguía por detrás. Mientras tanto con ambos miembros de la resistencia. Ambos habían encontrado la bodega donde se encontraban los suministros que necesitaban, pero para mala suerte de ambos, había un nido de sangre en aquella bodega subterránea, aparte que los suministros estaban hechas una mierda por culpa de los demonios, peor fue cuando los demonios descubrieron la presencia de Gordon y Alex, y comenzaron a perseguirlos.
Ambos lograron escapar del subterráneo hacia la superficie, pero aún así no era suficiente, los demonios aún los estaban siguiendo. Alix usaba una pistola para matar a algunos de los Sims que los seguían, esto era no para disminuir su número, sino para que los demás se tropiecen por los cadáveres de sus compañeros, pero esto solo los hizo enojar más. Alix, entremos en ese edificio, diría Gordon señalando el edificio más cercano, para tratar de perder a los demonios. Ambos entran en ella y rápidamente Gordon y Alix cierran las dos puertas del edificio, siendo en este caso un Sears. Los demonios tratan de entrar, empujando la puerta. Gordon sostiene ambas puertas mientras que Alix mueve un sofá que andaba por allí, para bloquear la puerta. Con la ayuda de Gordon, logran poner el sofá de pie para que bloquee la puerta. Ambos sabían que no duraría mucho, por lo que comenzaron a correr y buscar alguna salida de emergencia del edificio. Los Sims no serían unos tontos, por lo que algunos buscaron otros métodos para entrar en el edificio o rodearlo, mientras que el resto trataba de empujar la puerta, pero para su mala suerte, el asesino estaría detrás de esos demonios. Gordon y Alix lograron encontrar la puerta de salida que llevaba a un callejón. Ambos correrían por aquel callejón, pero verían que algunos de los Sims que los estaban persiguiendo, habían encontrado el callejón y se estaban acercando hacia ellos. Alix saca su pistola y mata a algunos de los Sims que estaban delante de los dos, mientras que Gordon sacaba su famosa arma, una palanca para golpear a algunos de los Sims en la cara. Ambos estaban a punto de salir del callejón, pero una de las paredes del callejón se destruyó por un caballero del infierno que lo atravesaría. Alix era la que estaba más cerca del demonio, en cambio Gordon era el que tenía la delantera, por así decirlo, y al darse cuenta del monstruo, iba a atacarlo con su palanca, aún sabiendo que sería inútil, pero un imp que estaba saltando entre las paredes del callejón, saltó encima de Gordon, que caería de espaldas al suelo y a la vez por accidente soltaría su palanca, pero no tuvo tiempo para recogerla antes que el imp tratara de morderle el cuello. Gordon tuvo que usar su antebrazo contra el cuello del demonio para evitar que este lo mordiera. Alix, viendo que Gordon estaba en problemas, iba a disparar su pistola hacia el imp antes que el caballero, pero ella sabía que no tendría muchas o ninguna oportunidad de luchar contra aquel monstruo musculoso, pero el caballero del infierno le da un leve golpe a la chica, que saldría disparada a chocar contra una de las paredes, pero no matándola, pero sí dañándola. El caballero del infierno se acercaría lentamente hacia Alix con una sonrisa macabra, mientras que Gordon trataba de zafarse del imp, que aún trataba de morderle el cuello, mientras le gritaba a Alix que se fuera huyendo. La chica trataba de levantarse para ayudar a su amigo, pero notó que el caballero del infierno ya estaba demasiado cerca y antes que pudiera hacer algo, el caballero del infierno la agarró del cuello y lo pondría demasiado cerca de su cara, mientras que ella escuchaba la respiración de la criatura. Alix cerró los ojos sabiendo lo que iba a pasar y diría en sus pensamientos: lo siento Gordon, lo siento papá, los he fallado, a todos ustedes. El caballero del infierno abriría la boca para morderle el cuello a Alix, mientras Gordon desenfrenadamente trataba de quitarse del medio al imp, pero en ese momento, todos escuchan un extraño y peculiar sonido, el de una motosierra. El Slayer, que estaba justamente en el tejado y cerca del callejón donde estaban Gordon y Alix, procedió a saltar alzando la motosierra hacia arriba y ya estando a punto de aterrizar en el suelo, enterraría la motosierra por detrás al caballero del infierno, que gritó del dolor al recibir la motosierra en la espalda, soltando a Alix en el proceso. La chica se agarraría la garganta mientras que miraba como el asesino seguía partiendo la espalda del demonio, y ella tuvo una cara más que impactada al ver esa atrocidad, aún sabiendo que esa criatura la iba a matar. El imp giró su cabeza hacia el grito de su compañero demonio y se sorprendió por la inesperada aparición del asesino, pero debido a esa distracción, Gordon logra agarrar su palanca y usando la parte inferior de la palanca, lo enterraría en la cabeza del imp, acabando con él. Luego que el asesino partiera en dos al caballero y dejará su cadáver a un lado, se acercaría hacia Alix, quien obviamente retrocede hacia atrás aún estando en el suelo, pero vería que el asesino le extendería la mano para ayudarla a levantarse. Ella al principio duda, pero por alguna razón, siente que aquel tipo no le hará nada, por lo que agarra la mano del asesino, que procedió a levantar a la joven. Gracias, diría Alix al Slayer, este solo asentiría con la cabeza. Gordon, que se aseguró de matar a aquel imp, aplastándole la cabeza varias veces, voltearía para ver a su compañera junto con aquel tipo de la armadura verdosa. Este no se sorprendió demasiado, pero claramente estaba algo serio por ver el aspecto de aquel hombre.
Señores, diría una voz robótica detrás de Gordon, quien inmediatamente se voltearía para ver a un robot circular detrás de él. Aquel robot alzaría las dos manitas como en señal de rendición al ver que Gordon iba a golpearlo con su palanca. Al Slayer claramente no le importaría eso. Espera, podemos hablar esto tranquilamente, diría el robot, aunque en realidad era Samuel Hayden hablando a través de él. Alex dejaría al Slayer para dirigirse con su compañero Gordon y decirle: Gordon, espera, no parece hostil, aparte, necesitamos saber quiénes son. Gordon estaba algo desconfiado, pero viendo cómo ese tipo partió a ese monstruo con una motosierra, bajaría su palanca. Bien, ahora que estamos algo calmados, deberíamos ir a un lugar más cómodo, diría Samuel Hayden a través del robot. Alex y Gordon se verían y asintieron ambos con la cabeza y aceptan. Luego de ir a un lugar más cómodo para hablar, que irónicamente era la calle, estando tanto Gordon, Alex, el Slayer y indirectamente Samuel Hayden juntos en un mismo lugar. Bueno, creo que primero deberíamos presentarnos, diría Alex, que procedería a decir: yo soy Alex Vance, miembro de la Resistencia, el que está a mi lado es Gordon Freeman. Gordon levantaría su mano. Bueno, es un gusto conocerlos, Gordon Freeman y Alex Vance. Yo soy el científico Samuel Hayden, y el que está a mi lado es el Doom Slayer, diría Samuel Hayden a través del robot. ¿Doom Slayer? Vaya nombre, diría Alex. Bueno, creo que deberíamos ir al grano, diría Samuel Hayden desde el robot, que procedió a decir: hemos venido a esta dimensión para detener la invasión demoníaca que actualmente deben estar sufriendo. Espera, ¿cómo está eso que vinieron a esta dimensión?, preguntó Alex. Oh, cierto, el Doom Slayer y yo vinimos de una tierra alternativa parecida a esta, pero la nuestra está más avanzada tecnológicamente. Estamos aquí para ayudar a detener la invasión. Esa respuesta dejó sorprendidos a los dos, a pesar de haber oído de diferentes dimensiones, más por los Combine, jamás pensaron que había tierras alternativas. ¿Me estás diciendo que ustedes vienen de una tierra alternativa, en este caso, un mundo humano de otro universo?, preguntó Gordon. Así es, señor Gordon, veo que es un hombre de ciencia, diría Samuel Hayden a través del robot. Bueno, eso de las dimensiones ya lo sabíamos gracias a los Combine, los Vortigauns y las criaturas de Shen, pero jamás pensé que existía universos alternativos de mundos humanos, diría Gordon. Espera, ¿los Combine? ¿Quiénes son esos?, preguntó Samuel a través del robot. Alex le explica sobre los Combine y cómo estos lograron conquistar la Tierra en tan solo 7 horas, cosa que sorprendió demasiado tanto a Samuel como al Slayer. Vaya, ¿conquistaron la Tierra en tan solo 7 horas? Fascinante, pero entonces ¿por qué los demonios parecían deambular por allí libremente?, preguntó Hayden. Bueno, eso es una larga historia, diría Alex. No importa, necesitamos todos los detalles, diría Samuel a través del robot. Alex suspira y dice: bien, lo diré. Todo empezó hace un año, llegaron a través de unos portales, algo parecido cuando ocurrió el incidente de Black Mesa, fue en el continente americano, las primeras ciudades bajo el mando de los Combine habían caído de un momento a otro, los Combine ni la Resistencia sabían qué estaba sucediendo, ya que las transmisiones dejaron de sonar por una gran parte del continente americano, pero no tardamos en darnos cuenta que se trataban de criaturas, de alguna dimensión diferente. Los combates contra ellas fueron brutales y difíciles para ambos bandos, al final los Combine lograron repeler las oleadas, y lo único que lograron los demonios, o como los conocemos nosotros como minusvivos, fue en apoderarse una gran parte del continente americano, nada más. Pasaron meses y meses, los demonios no habían logrado nada durante ese tiempo, incluso llegó un punto donde se retiraron, parecía que se habían rendido, pero no fue así. Lo demás del año pasado fue pura paz, por así decirlo, pero esa paz no duró mucho. Cuando llegó este año, ocurrieron algunas cosas, como el inesperado regreso de Gordon Freeman, la batalla en la Ciudadela, hasta íbamos a destruir el portal que llevaba o conectaba de alguna manera, el mundo natal de los Combine. Justamente cuando íbamos a destruir el portal y acabar con Bren, de la nada, apareció un crucero Combine, una de las naves que llegaron hace 2 décadas, pero esta vez en llamas, la maldita nave fue de alguna
alguna manera conducida por esos monstruos, la usaron para derribar la torre, y lograron sellar la posibilidad de los Combine en pedir refuerzos. No sé cómo Gordon y yo logramos escapar, diablos ni siquiera sé cómo rayos sobrevivimos a eso, pero cuando nos dimos cuenta que estaba sucediendo, era demasiado tarde, esos malditos monstruos estaban matando a cualquiera, humano, Combine, quien sea. Pero eso no fue lo peor, los demonios tenían algo más que enseñarnos, sus máquinas de guerra, eran como una especie de robots con 3 patas metálicas y dando un sonido aterrador, sus ataques de energía eran lo suficientemente poderosas, como para desintegrar a cualquier ser vivo en cuestión de segundos. Aparte que tenían sus naves espaciales que hasta parecían platillos voladores. Los Combine puede que nos hayan conquistado en tan solo 7 horas, pero ni siquiera pudieron hacerles un rasguño a esos monstruos, los malditos Combine no pudieron detener su avance, ya que habían dado un ataque en todas las bases conocida por la Alianza. Ese sería el relato de Alyx al Slayer y Hayden, quienes estaban más que consternados, los demonios con armamento militar, eso claramente nuevo, y eso que los Combine conquistaron la Tierra en 7 horas, pero ni con todo su poder eso pudieron frenar a los demonios. Hemos pasado semanas desde la invasión, pero ni con eso pudimos hacer grandes avances para detener a los minusvivos. Si lo que dices es cierto, entonces eso es un verdadero problema, diría Samuel a través del robot. Así es, hasta ahora tenemos un plan para detenerlos, pero hasta ahora no hemos podido hacerlo por algunas cuestiones, diría Gordon. ¿Qué cosa? Preguntó Hayden. Alyx le hablaría sobre el Borealis, un barco que estaba bajo el control del rival de Black Mesa, Aperture, que investigaba el tema de los portales, pero esta desapareció misteriosamente. Ya veo, bueno, supongo que los ayudaremos, después de todo, vinimos aquí para salvar este mundo, diría Samuel. ¿Realmente van a ayudarnos? Preguntó Gordon. Así es, bueno, el Slayer los ayudará para ser más específico, pero trataré de ayudarles, pero por favor díganme la ubicación de su base, preguntó Hayden. ¿Y para qué quieres saberlo? Preguntó Alyx. Bueno, he logrado hackear uno de los satélites que aún siguen operando, puedo abrirles un portal desde la fortaleza hacia su base principal, diría Samuel Hayden. Gracias, pero vinimos en helicóptero, diría Alyx. ¿Y qué? Preguntó Samuel. Pues no podemos dejar el helicóptero así como así, diría Alyx. Debe ser una broma, ¿verdad? Preguntó Hayden. Obviamente no, diría Alyx. Samuel daría un suspiro y diría. Bien, Slayer, mejor acompáñalos, luego nos veremos allí. El Slayer asentiría y seguiría tanto a Gordon como a Alyx hacia el helicóptero. Mientras tanto, en un lugar lluvioso, se encontraría el subordinado de Lucifer, Demiurge, bebiendo una tacita de té, mientras que al lado de él, había unas extrañas criaturas, todas tenían algo así como escamas en sus cuerpos, llevaban armamento militar y algo parecido a uniformes, estando de rodillas. Entonces, ¿cómo va con el secuestro de más humanos? Preguntó el demonio, uno de ellos hablaría pero no se podía entender bien su lenguaje, pero solo Demiurge pudo entenderlo al igual que sus compañeros. Bien, sigan cosechando a más humanos, falta muy poco tiempo para la gran invasión, diría Demiurge, aquellos soldados asintieron con la cabeza y se retiraron. Vaya Demiurge, sigue andando de flojo como siempre, diría una voz femenina, pero esta tenía como un tono robótico. ¿Sabes que soy el supervisor de las naves? ¿No es así, GLaDOS? Diría Demiurge. La robot conocida como GLaDOS daría un suspiro y diría. Sí, ya sé, como sea, ¿cómo te ha ido? Demiurge diría. Jaja, ha ido bien, querida, nuestros soldados están capturando más humanos para cosecharlos y obtener más soldados para la gran invasión, ¿y cómo va con la construcción? GLaDOS diría. Va bien, según lo previsto, puede que esté terminada en unos meses, aquí, en el infierno, hasta se me olvidó cómo llegué aquí, diría GLaDOS, que luego se despediría cortando la llamada con Demiurge. El demonio elegante daría una sonrisa mientras miraba la enorme nave demoníaca que en estos momentos estaban creando. Prepárate para consecuencias imprevistas. Who's in the shadows? Who's ready to play? Are we the hunters or are we the prey? There's no surrender.
survive.